Muy buenas noches para toda la comunidad de Matriz de Opinión. Recuerdo que este espacio está pensado para el estudio de las relaciones internacionales, la política exterior y la geopolítica. Hoy nos acompaña Federico Jiménez, compañero de la casa, editor del sello editorial SICUS. Es un gusto saludarte, Federico, ¿cómo te encuentras? Hola Daniel, hola a todos y a todas. Bueno, un gusto compartir esta charla de hoy. Bueno, este capítulo es muy importante para nosotros los latinoamericanos porque está pensado con el objeto de entender la nueva política exterior del gobierno de Donald Trump. En ese sentido, es necesario volver un poco en el tiempo y pensar que los Estados Unidos construyen toda una arquitectura institucional en donde el sistema internacional y la geopolítica estaban en sus intereses. Ese escenario se ha modificado teniendo en cuenta el nuevo orden mundial y el surgimiento del escenario multipolar, teniendo en cuenta el ascenso de la República Popular de China y la política exterior de la Federación Rusa. En ese sentido, estos años, y en particular este año, ha implicado un reordenamiento de la política exterior norteamericana. Teniendo en cuenta ese simple, digámoslo, marco teórico muy simple de escribir, quisiera preguntarte, Federico, ¿cómo podríamos pensar la nueva política de exterior norteamericana en relación a América Latina, especialmente considerando lo que acaba de acontecer en Venezuela y particularmente su estrategia de seguridad nacional? Bueno, no cabe duda que la política exterior norteamericana está fuertemente anclada con la política latinoamericana. La política exterior norteamericana nace contra Latinoamérica, nace a partir de considerar que este territorio, este hemisferio, la masa continental, le pertenece simplemente por naturaleza. Ellos consideran que este es un espacio trasero, le pertenecemos con o sin población, no le importa, somos de su propiedad, esto hay que entenderlo, y a partir de ahí dirigen una política belicista y una política de apropiación y de saqueo. Yo creo que habría que considerar el último tiempo de Trump, este periodo, como un gobierno de hegemonía mundial en declive. Yo creo que esa es la manera de describir esta situación y este proceso de política exterior que ahora vamos a entrar con mayor detenimiento. Creo que hay que considerar, en primer lugar, que Donald Trump es un mandatario de casi 80 años, va a cumplir 80 ahora en junio, no puede ser reelecto por la Constitución norteamericana, no se lo permite, y yo creo que ahí se juega un aspecto que hace a su persona, hablo de su tiempo de vida, o sea, el tiempo biológico lo corre, yo creo que se está jugando su bala de plata, y por otro lado se suma su carácter político absolutamente narcisista y ególatra, típico de un mandatario imperial que se cree dueño del mundo y que puede maltratar a quien sea y nadie le puede decir nada. Entonces, ahí aparece este repliegue sobre América Latina, considerándolo su zona natural, su zona de confort, y aunque implique romper relaciones de todo tipo, ¿no? Ya sea con la Unión Europea, destruir tratados internacionales. O sea, esa arquitectura que vos decías, Daniel, al principio, y que se basa en el poderío de Norteamérica a partir de lo que se entendió la paz nuclear. O sea, recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó con 2 bombas nucleares, o sea, 2 bombas atómicas, que tiró sobre Hiroshima y Nagasaki los Estados Unidos, sobre población civil, y acá le ponemos un paro a la guerra, porque si seguimos se destruye el mundo. Ahí surge esta paz nuclear del 45, en el que si vamos a los tiros nos matamos todos. Entonces, solamente hay paz nuclear, es un oxímoron la paz nuclear, solamente hay paz nuclear si se hace como los Estados Unidos manda. Y después de la caída de la Unión Soviética, del desmembramiento de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín, del Consenso de Washington, de ese momento unipolar, lo que vemos ahora es que el intento de Trump de alguna manera revertir este declive que está teniendo el imperio angloamericano, intenta reconstruirlo a partir de un repliegue sobre lo que considera su territorio y a partir de ahí reconstruir este eslogan que promueve los republicanos y Trump, que es hacer América grande nuevamente. Hay una serie de transformaciones en su política exterior, en su doctrina de seguridad nacional, se llama. Ahí habría que estudiar, habría que ver el origen y el desarrollo de esta doctrina de seguridad nacional, que básicamente es cualquier país que intente ser soberano es una amenaza, básicamente es eso. De todas maneras, yo creo que hay una transformación de esa mirada. Hay un par de pasaron cosas, decía un presidente argentino. Vemos, por ejemplo, la salida de los Estados Unidos de Afganistán, en donde estuvo presente durante 20 años en ese país. La situación de la guerra de Ucrania, que no termina por ponerse un fin,
y en donde es inminente la derrota de la OTAN con la Federación Rusa, la superioridad de China comercialmente, los procesos progresistas que tuvimos en América Latina durante el siglo XXI, que se suman a las resistencias claves de este continente, empezando por Cuba y continuando con la Revolución Bolivariana, que arrancó el año directamente con una arremetida total contra la República Hermana de Venezuela, secuestrando a su presidente constitucional y a la primera dama, primera combatiente, y diputada nacional, Silvia Flores. Están secuestrados. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, de la administración anterior de Biden era que la política de seguridad nacional era: China es el enemigo principal, la defensa tiene que ser basada en cómo enfrentamos integralmente a este enemigo número uno. Y lo que vemos del año pasado, 2025, y ahora que hace pocos días, la semana pasada prácticamente, se difundió el nuevo documento de Doctrina de Seguridad Nacional 2026 como el anuario. Ahora la doctrina se renueva, entre comillas, ¿no? Es actualizar los viejos métodos de violencia extrema en los cuales se basa la política imperial angloamericana. Pero veíamos, del 2022, post pandemia, China es el principal enemigo, a ya 2025 decir que se va a someter a América Latina cuando se lo necesite y donde se lo necesite. Y ahora, este enero, nos desayunamos no solamente con el secuestro del presidente Maduro y las presiones por obtener el petróleo venezolano. Sabemos que no le interesa ni la democracia, ni el régimen político, ni nada. Le interesa simplemente el petróleo. Ahora lo que vemos es, con este nuevo documento, es una confirmación de este repliegue sobre el continente y sobre una estrategia de disuasión de China. Pensemos que China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de esta región. Entonces su disuasión ya no pasa por la agresión, sino por, digamos, el respeto mutuo, si se quiere, ¿no? O de mantener un respeto cordial y sobre todo dejar en claro de que no va a existir ninguna potencia que pueda sobreponerse a los Estados Unidos. Ese es en definitiva el mensaje y de la manera en la que se da este corolario Trump a la doctrina Monroe que se está hablando, ¿no? Pensemos que el corolario Trump remite a lo que fue el corolario Roosevelt, en donde se intensifica la política de violencia sobre el continente. Yo les decía, la política exterior norteamericana se basó directamente en violencia y en someter al continente latinoamericano, empezando por el mantenimiento y la profundización de la esclavitud luego de la independencia de Estados Unidos, o sea, en 1700. Uno de los grandes mitos que se da con la Revolución Francesa y con la independencia norteamericana como las grandes revoluciones faro de la democracia moderna es que después vino la fraternidad, la igualdad, la democracia. No, después con la independencia de los Estados Unidos, la esclavitud se profundizó y aumentó. También habría que considerar la política que tuvo con su población nativa, directamente el exterminio, junto con otras políticas como, por ejemplo, la obtención de tierras. O sea, por monedas, cualquier ciudadano blanco americano podía obtener varias hectáreas, y eso hizo que, como en el Black Friday, que la gente se abalanza en los shopping, bueno, se abalanzaron sobre el territorio indígena, nativo, y provocó la destrucción total, los pogromos que se dieron con la población nativa. Ese es el origen de la política norteamericana de expansión. Así surgió. Pensemos que le daban premios a la población que entregaba cráneos de la población nativa. O sea, la gente salía a cazar con gusto y con ganas nativos porque eran considerados no humanos. Entonces hay un componente genealógico de odio racial extremo. Estas son las prácticas que fundan luego la doctrina Monroe, en la que no va a haber, en ese momento, siglo XIX, potencias europeas. Ahora son las potencias, sobre todo China, más que Rusia, por su potencia comercial. Y todo esto también se ampara dentro de lo que se llama el destino manifiesto, en el que los Estados Unidos cree que es el pueblo elegido por Dios para dirigir los destinos de la humanidad. Entonces, este es un poco el marco que enmascara la política general de Trump, de los Estados Unidos, pero que en este contexto hace que tenga que replegarse sobre este territorio e intentar refundar su maga a partir de ese contexto, lo cual es muy negativo para nosotros. Eso implica que nos están metiendo en una guerra. América Latina, territorio de paz, está siendo incitado a la guerra por el eje Norteamérica, Gran Bretaña e Israel. Bien. Le recuerdo a la comunidad que este espacio está pensado justamente para poder pensar desde el sur global la geopolítica, las relaciones internacionales y justamente la política exterior. Con lo cual la suscripción
es un elemento fundamental para poder divulgar este conocimiento. Hablando de la guerra y teniendo en cuenta tu conocimiento sobre los medios comunicacionales, me gustaría preguntarte, ¿cómo podríamos pensar la guerra comunicacional que el Frente Occidental Transatlántico está desarrollando en materia de lo que podemos pensar con esta suerte de ambigüedad de lo que ha sucedido contra el pueblo palestino, lo que sucede contra el pueblo venezolano, es decir, la guerra informacional? ¿Cómo podríamos entenderla en este contexto de coyuntura en el ensombrecimiento del imperio norteamericano? Bueno, es interesante ahí que hay un documento, el Memorándum de Estrategia de Inteligencia Artificial para el Departamento de Guerra. Pensemos ahí también la semiótica del imperio. Es un departamento de guerra ahora, en donde, así como American First, bueno, ahora es IA First. Es decir, hay que desarrollar la inteligencia artificial de manera prioritaria y urgente en todos los componentes y en todos los procedimientos militares. Eso se vio muy claramente en el secuestro del presidente Maduro, en el ataque a Venezuela, con una tremenda superioridad militar y tecnológica, armas de disuasión, de ataques aéreos. O sea, hay una potencia sobre la fuerza bélica, valga la redundancia, sobre la fuerza a mano dura, digamos. Y eso se complementa con una estrategia narrativa muy importante. Que queda claro que con el genocidio en Palestina mostraron que podían ejercer un genocidio sin que el mundo diga mucho, digamos. Si bien hay muchísimas protestas y hay una denuncia fuerte sobre el genocidio que se produce en Palestina, lo cierto también es que está absolutamente vedado y tapado, y por eso son tan importantes estos espacios de diálogo. No hablo solamente de la gran prensa de derecha, digo, los medios progresistas, los medios que también se consideran de izquierda, también son sometidos a un disciplinamiento muy serio de hablar en contra de Israel. Está prohibido. Hace poco se difundió cómo echaron a una periodista del canal C5N, por ejemplo, justamente por decir que hay un genocidio. Es decir, hay una intervención en los discursos. Bueno, justamente las redes sociales, X, YouTube, cómo prohíben que se hable de estos temas. Justamente habla de un pilar de esta política imperial es la guerra informativa. Yo diría que Estados Unidos o el imperio angloamericano tiene como base cuatro pilares bien entrecruzados, en donde vemos, como decía, la superioridad militar y tecnológica está fuertemente vinculada. Vemos en el siglo XX los desarrollos tecnológicos de civiles vinieron después de la guerra. Sabemos que la tecnología se desarrolla en tiempos de guerra, y que luego de la carrera espacial, luego de la llegada a la Luna, esa tecnología militar fue directamente a manos civiles. Y eso significó que el terreno militar se expandió hacia el terreno civil. ¿Cómo? Y bueno, a través de lo que fue la guerra psicológica, la difusión de contenido pro-norteamericano, difusión anti-china, anti-rusa, anti-cubana, o sea, los imaginarios. La derecha hoy hablando de la batalla cultural, cuando siempre fue un tema de la agenda de izquierda, de pensar la cuestión del consenso, de la hegemonía que planteaba Gramsci. O sea, claramente los intelectuales de derecha leyeron, por supuesto, a Gramsci, leyeron a los intelectuales de izquierda y plantean una doctrina, un replanteo que hace que nuestras fuerzas populares tengan que replantearse nuevas armas de combate. En ese sentido, la guerra cognitiva, o sea, estrategias de desinformación, noticias falsas, disonancia cognitiva, estrategias de acción psicológica, lo vemos permanentemente. Los medios sirven para eso y al mismo tiempo disciplinan, porque vemos que las dirigencias políticas tampoco tienen mucha reacción. Y sobre todo la población, que pierde confianza en su dirigencia, confianza en su país, confianza en sus procesos democráticos, en sus regímenes, ya no cree en nada y se entrega directamente a las pasiones del mercado, que es básicamente lo que se necesita. Una población indolente, una población en el cual el odio, el rencor, la violencia sea precisamente los valores naturales y fundamentales de la relación humana. Entonces es básicamente la ruptura de la comunidad, y en ese sentido los algoritmos jugaron y juegan un papel fuertemente grande. Una de las transformaciones más importantes que vemos del capitalismo precisamente es su transformación de un capitalismo industrial financiero a uno de capitalismo de plataformas y de vigilancia. Entonces ahí vemos cómo la cuestión cognitiva es fundamental. Dentro de los manuales de doctrina militar de la OTAN de guerra cognitiva plantean los efectos de esta guerra cognitiva
no se ven, y cuando se ven ya es demasiado tarde. Ahora estamos viendo los efectos de las redes sociales o las redes digitales que se crearon 20 años atrás. Pensemos que Facebook, que YouTube, que las plataformas empezaron a desarrollarse en el desarrollo y auge de los ciclos progresistas del siglo XXI. Hoy lo que vemos son poblaciones absolutamente polarizadas, en donde confían únicamente en su nicho de información y todo lo demás no vale. Y además otra cosa curiosa, que es la instalación de lo que se llaman las historias, ¿no? O sea, permanente vemos información fragmentada que no tiene nada que ver una cosa con la otra y se pierde absolutamente el sentido histórico de los procesos, ¿no? Ya no son procesos políticos, sociales, sino que son simplemente cosas mágicas que emergen en la pantalla. No hay una ruptura. Bien, en ese sentido, resulta muy llamativo cómo en estos últimos días se ha mostrado toda la movilización en contra por parte de estas fuerzas migratorias que asesinaron a 2 personas en Minneapolis, y entonces cómo las redes sociales justamente giran en torno a las movilizaciones, a la protección de los derechos humanos, a toda la dinámica de la política interna norteamericana, bueno, digamos como con un impacto muy grande, mientras que no se habla de lo que está sucediendo en Kiev y también se deja de lado lo que está sucediendo en Palestina. Esto, por supuesto, pensado desde la lógica en donde las plataformas digitales no son neutrales, las plataformas digitales reproducen justamente el conocimiento que quiere que nosotros podamos interpretar. Bajo ese marco contextual de la guerra informacional, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el papel de los gobiernos latinoamericanos o cuál es el papel que puede llevar a plantearse desde los diferentes estados-nación en América Latina frente a este escenario, no solamente militar por parte de los Estados Unidos, sino también desde la faceta informacional? Bueno, yo creo que es muy peligroso. Yo definiría que esta cuestión, este nuevo nivel de la guerra cognitiva, pensemos que hay, ya en la década del 80 se hablaba el rostro cambiante de la guerra, ¿no? La guerra de cuarta generación, la guerra de quinta generación, en donde ya aparece una infraestructura civil, revolución de colores, Laufer, acá juega un papel fundamental, hay una triangulación entre guerra mediática, guerra judicial, guerra militar y guerra económica, ¿no? No solamente hablo de los bloqueos, del bloqueo a Cuba, del bloqueo a Venezuela, del bloqueo a Nicaragua, de los embargos, sino hablo ni más ni menos de la famosa y llana inflación, ¿no? Pareciera que la inflación es un fenómeno de mercado, es un fenómeno de los precios, es un fenómeno que es como un gas que entra por la ventana y se apodera de la casa, cuando en realidad es un fenómeno político, es una voluntad donde hay una persona que es dueña de ese precio y lo decide aumentar. O sea, hay una política deliberada porque es fundamental tener presionada a la población con sus ingresos. Nadie puede pensar con la panza vacía, para decirlo de una manera brutal. Entonces, esto se mezcla. Mira, en la década del 50 se hablaba, por ejemplo, de la guerra de nervios, o sea, la mezcla entre tácticas que tenían que ver con lo económico, con la desinformación, con alterar el estado psíquico de la población. A partir de la lectura que hace, por ejemplo, Rocco Carbone, que saca un libro hace ya 2 años por lo menos, Lanzallamas, un muy buen libro sobre el fascismo de Javier Milei, ahí lo que habla es de un fascismo psicótico. O sea, hay un planteo de psicotización de la población, yo diría. Es decir, disociación, absolutamente desconectado los hechos de los relatos. O sea, vemos, por ejemplo, Javier Milei diciendo iba a haber en el país una inflación del 17.000%, o Donald Trump diciendo yo paré 8 guerras y no me dan el premio Nobel. O sea, un nivel de distorsión de los hechos que yo creo que produce directamente un trastorno, un grado de psicotización de la población, de las masas, y yo diría también una forma de volver una población o traducir una aceptación del sadismo social y político, es decir, la indolencia y el goce del sufrimiento ajeno. Estos aspectos son absolutamente pervertidos y que muestran, en definitiva, el fondo, el origen y el destino de la racionalidad técnica moderna. Digamos, en definitiva, cuando digo racionalidad técnica moderna, me refiero, bueno, ¿qué está detrás? ¿Qué ontología está detrás del capital y detrás de este imperialismo absolutamente neofascista? Digo, vemos las manifestaciones. Hace poco era tema de debate intelectualoso si estos nuevos gobiernos son fascistas o no son fascistas. Bueno, más allá de esa dicotomía, lo que vemos es acciones concretas, ¿no? Primero, gestos de la simbología nazi, absolutamente clara, simbología en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay un aspecto fundamental de la comunicación y de la política que es
territorio en donde se da el horizonte de lo posible. O sea, el devenir. La política tiene que ver con eso, con lo posible y con lo transformable. Y la comunicación también tiene que ver con eso. Entonces, se fabrica un estado de situación en la que después pasan las cosas que pasan, ¿no? En ese sentido, el análisis de los crímenes de odio, de los crímenes transodiantes, por ejemplo, fue muy claro. O sea, se fabrica un espacio en el cual hay intolerancia y se aceptan discursos de odio y de violencia sobre cierto tipo de población. Y después va que un tipo intenta ejecutar a Cristina Fernández de Kirchner, un intento de magnicidio, ¿no? Entonces, instalar de que Maduro es un dictador, que Venezuela hay un régimen dictatorial y de que hay que intervenir como sea, como dé lugar, porque el mundo libre. Y después resulta que intervienen con el objetivo del petróleo, pero lo que se instaló, la mentira instalada, de hecho, las imágenes, esto fue muy fuerte también dentro de la captura de imágenes que se hicieron sobre el secuestro de Maduro, imágenes donde no se podían afirmar si eran reales o de inteligencia artificial. O sea, las imágenes difundidas del secuestro no se saben si son reales en muchos casos. Después surgieron otros videos y otros materiales, pero digo, ahí hay una intencionalidad de malversación de la información a partir del uso de la inteligencia artificial. Entonces ahí vemos cómo la inteligencia artificial desarrolla con mayor potencia el brazo armado, que no se sorprendan si durante estos años empiezan a salir muchos avances tecnológicos, supercomputadoras, ultracelulares, gafas fantásticas. No se sorprendan porque estos avances civiles van aparejados del desarrollo militar, el desarrollo de los software que se están importando, primero el Pegasus con Macri, ahora el Palantir, que son formas de espionaje muy, muy graves. Entonces, este es un poco el entramado comunicacional que se da en esta estrategia que siempre fue bélica, siempre fue de violencia, siempre fue de dominación. En ese sentido, solamente vemos una actualización permanente, vemos cómo se va saltando de la doctrina Monroe a la del gran garrote a la diplomacia de las cañoneras, hacé lo que decimos porque si no te fulminamos, a la diplomacia del dólar, o sea, te compramos la deuda, pero después nos quedamos con tu país. Después vino la estrategia de contrainsurgencia, la doctrina de seguridad nacional, y acá nos tenemos ahora. América Latina depende solamente, diría yo, Dani, de su hermandad. Acá no va a intervenir China, acá no va a intervenir Rusia, acá no va a intervenir ningún país. Acá si América Latina no se une, y fíjate qué curioso, porque el panamericanismo es una estrategia no de integración como sucede con el panarabismo, con el panafricanismo, que son movimientos de liberación nacional, movimientos de integración. Acá el panamericanismo es doctrina Monroe, es someter a América Latina a los Estados Unidos. Acá si América Latina no se une, no tiene forma de salvarse. Bien, hablando en esta lógica, en esta clave, me resulta muy interesante y triste, a su vez, plantear lo que está sucediendo en Tierra del Fuego y en la Patagonia. Justamente cuando el gobierno nacional desregula la compra de territorios que antes estaban reguladas y que no podía pasar a manos de extranjeros, justamente en esta coyuntura se dan esos incendios terribles y hace 2-3 días se permite la desregulación del puerto de Ushuaia y aterrizan aviones militares norteamericanos. ¿Cómo se puede pensar desde Argentina el último año o el impacto del último año de la política exterior norteamericana en territorio nacional argentino? Yo creo que una de las grandes dificultades que tenemos es de poder conectar, de poder entender su historia, su genealogía, su política, la relación que hay del genocidio palestino a la invasión en Venezuela y al secuestro de su presidente constitucional. No podemos ver la conexión que hay de la Guyana, el territorio venezolano, que es reclamado como territorio propio, no lo vemos en relación al reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas. No vemos la relación que hay de la Patagonia, de la apropiación de Ushuaia o de la extracción petrolera que se quiere hacer en Malvinas con Haití o con la guerra de Ucrania. Nos cuesta entender esas conexiones. Sabemos que en este mundo global, absolutamente globalizado, podemos ver que una elección de medio término en una localidad de Pakistán influye en una región de Noruega. O sea, vemos esas relaciones, están sucediendo, vemos en los noticieros del día, donde deberíamos ver las noticias del país, del informe del tránsito, esas cosas, vemos un mapa del Océano Índico ahora. O sea, hay una intervención de la geopolítica muy fuerte para entender la política actual, eso habla del estado de guerra actual, y nos cuesta poder conectar esos elementos. Y en el caso argentino, hay un aspecto muy sintomático que nuestra bandera argentina está con el famoso Sol de Mayo. Es una bandera de guerra la bandera argentina y desconocemos esos procesos. Una bandera que se institucionalizó en democracia, después con la recuperación de la democracia
después de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, en los 80 recuperamos, se establece como política de bandera, queda la bandera con el sol. La bandera sin el sol, una bandera de paz. Una bandera con el sol, una bandera de guerra. Periodo de guerra civil, estamos hablando del siglo XIX. Resulta que se institucionaliza la bandera con el sol. Argentina está en guerra y no lo podemos decir. Esa es una situación triste, lamentable, antipática, en la que muchos van a decir, ¿no estarás exagerando? Lamentablemente no. Y cuando nos querramos dar cuenta, nos van a poner de frente contra nosotros mismos. Van a incitar una guerra civil contra nosotros mismos. O sea, lo que se va a venir ahora es nuevas fragmentaciones de los países ya existentes. Algo que se vino dando. Tenemos casos de Sudán del Sur en 2011. Tenemos ahora la amenaza de Somalilandia. Entonces, no tengamos ninguna duda. Se viene el vencimiento del Tratado Antártico, o sea, la Argentina cada vez va a estar más desplazada al ojo del huracán y el centro de la geopolítica, es decir, el centro de la guerra, porque la política es una manera traducida de hacer la guerra, se va a venir a nuestro territorio y nosotros no nos vamos a dar ni por enterado. Y cuando nos querramos dar cuenta, o vamos a tener toda la flota, así como está la flota sobre el Caribe, vamos a tener toda la flota inglesa delante de la costa atlántica, van a incitar a la ruptura de las provincias argentinas, la ruptura de la Patagonia, y quedarse con ese territorio. Esas son las pretensiones junto con anexarse Groenlandia, ¿no? Las nuevas rutas del Ártico. Entonces no cabe duda que Trump necesita, y el imperio norteamericano necesita replegarse al continente para justamente retener los controles de los pasajes intraoceánicos. En ese sentido, América Latina tiene que despertar, salvo que asuma su condición de recolonización y asuma su condición de sometimiento. El tema es que el sometimiento se va a recrudecer. No va a venir una política de alianza para el progreso, una política del buen vecino, sino lo que se va a venir es la violencia extrema, un recrudecimiento severo sobre nuestros países que lamentablemente se siguen comportando y considerando como tales, como países. Abelardo Ramos nos dice en Historia de la Nación Latinoamericana, nos convertimos en una docena de países, en 2 docenas de países, porque no supimos construir la gran nación de nuestra América. Perdón, Dani, un dato más, perdón, que me quedó picando, que es este aspecto. Bueno, si América Latina y en especial la Argentina sigue aumentando su dependencia y su alineamiento con Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, lo que vemos es esto, precisamente, la ruptura del territorio, la amenaza de la integridad territorial, perdemos la soberanía sobre la Patagonia, sobre el mar Atlántico, ofrecer ventajas comparativas en la extracción de minerales marítimos, pesqueros, que Malvinas ya no solamente sea un paraíso fiscal como es ahora, y una base militar, sino además ponerlos a convertir, a producir petróleo, que es un poco el nuevo objetivo. Y sobre todo postergar la posibilidad de la integración latinoamericana para sobrevivir en este siglo XXI y pasar a ese gran encuentro de civilizaciones que se propone o que se proponía. Yo en ese sentido pienso que ese mundo multipolar que se está abriendo, pero al mismo tiempo estamos viendo un mapa en el cual se está planteando muy severamente 3 zonas de influencia, un mundo tripartito, como pasó acá Cristina Fernández de Kirchner diciendo, guarda que se vienen elecciones de tercios. Bueno, acá tenemos un mundo de tercios, un mundo con hegemonía norteamericana por un lado, la influencia china y la influencia que pueda tener el gigante euroasiático, ¿no? Entonces, y sobre todo se va a venir la privatización de los bienes comunes, o sea, vamos a perder el agua, se la va a quedar Mecorot, la empresa estatal israelí, vamos a perder el gas, vamos a perder energía, la salud, el transporte, la educación. Se va todo al tacho. Y ni hablar de las redes de espionaje, de vigilancia, en el cualquier ciudadano que se atreva a decir algo en contra de Israel va a ser denunciado de antisemita y acusado posiblemente de ser un terrorista. Esta es un poco la situación, me parece, que se viene, ¿no? Y el disciplinamiento político y mediático. Los medios de comunicación no pueden decir nada, no dicen nada, avalan. Entonces ahí vemos, y eso después se traslada plenamente a un sentido común. Estos son los aspectos más tenebrosos y peligrosos si no hay un despertar, una insurrección popular como forma de resurrección del pueblo. Lastimosamente, por esta misma lógica de las redes sociales y la dinámica de la audiencia que tiene corto plazo para la atención, hemos llegado al límite del programa. Sin embargo, invito a la gente a que se suscriba. Este espacio está pensado justamente para pensar la dinámica de la geopolítica, las relaciones internacionales y la política exterior. Me quedo muy picado con muchos temas. Por supuesto, Federico nos va a seguir acompañando. Síganlo, él trabaja para el sello editorial Círculos, gran editor, como se pueden dar cuenta, un gran conocedor tanto del escenario latinoamericano como del escenario internacional. Es para mí también un placer poder contar contigo, por supuesto, Fede, en este espacio, y espero que podamos hacer la continuación de este programa porque quedaron muchos temas
en el tintal, con lo cual te agradezco y si quieres hacer algún cierre, por supuesto, adelante. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Sí, quedaron muchos temas realmente para seguir despuntando estos aspectos. La verdad es que me parece interesante, sobre todo en el aspecto comunicacional, cómo se establece el criterio de que hay una guerra y Israel se está defendiendo y no hay un genocidio en Palestina. Eso se niega y se oculta. Se habla de el secuestro del presidente constitucional de Venezuela como una captura, y no se habla de un presidente constitucional, se habla de un dictador, y se habla de un mundo libre frente a dictaduras. Es decir, es más creíble que existen 190 países libres y solo 5 dictaduras que 5 países soberanos y el resto de un mundo libre sometido a la dictadura del dólar. Estos son, creo que, los puntos que tenemos que empezar a ver para desarmar la realidad, la falsa realidad que nos está encubriendo el algoritmo. Así que bueno, ojalá podamos seguir estas conversaciones y detener esta crisis y que sobre todo la humanidad recupere su sentido de humanidad. Creo que ahí está un poco lo peligroso de este contexto mundial, Daniel. Te agradezco mucho tu muy enriquecido análisis, agradezco mucho a la comunidad que nos está viendo en este momento, agradezco por supuesto la vinculación estratégica que nos has posibilitado, Fede, con el sello también de K Estudios y por supuesto la vinculación con el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Te dejo un saludo, Federico, espero que podamos continuar con el análisis. Muchas gracias, los saludamos desde Buenos Aires. Un abrazo grande.